Apláudase bien fuerte usted allí. Parte del resumen de todo lo que ocurrió en el 2020 y me da mucha alegría y a la misma vez me da nostalgia de ver eh, todo lo que Dios hizo en un año como este, ¿no? 2020, cambios, permitió que nacieran ministerios nuevos, nos permitió crecer en áreas que estaban predeterminadas para un futuro, eh, cámaras, programas de computador, televisión, una cantidad de cosas que durante este año pues Dios así lo quiso y caminamos en base a todo eso. Gente nueva llegando en un año donde algunas iglesias cerraron, donde algunos pastores quedaron solos, pero en este lugar entendemos que Dios hizo algo diferente. Familias permanecimos, otras familias regresaron. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios con tantas cosas que han pasado en este año 2020? Por eso quiero darle las gracias a todos por haber permanecido ese tiempo en el cual no estuvimos presencialmente, pero estuvimos en línea, que aún lo seguimos haciendo, y ustedes estuvieron allí conectados. Y antes de iniciar el mensaje, quiero decirles esto. Creo que para todos los pastores a nivel mundial fue un reto. Era algo que ninguno esperábamos. No sabíamos cómo hacer iglesia sin gente, porque por muchos años la iglesia se hace con gente en los templos. La gente llega a los templos y adoramos. Y llegar a un reto como este y dejarse guiar por Dios, pues fue algo extraordinario. Como iglesia tuvimos que reinventarnos en muchas cosas, pedirle dirección a Dios de cómo mantener a las personas conectadas y fue algo extraordinario. Hoy pues podemos ver el resultado de lo que Dios ha hecho durante este año 2020. Y hoy quiero traer un mensaje y ustedes ven aquí algo muy hermoso y quiero públicamente ahora darle las gracias a Emilia por esta obra de arte impresionante. Dele un aplauso a ella por eso. Hasta el fuego se mueve. Pero me quedé sorprendido con, wow, de verdad que hay demasiado talento con lo que Dios nos permite tener. Y usted se va a dar cuenta por qué está eso ahí. Y al final usted va a recibir una papeletita como esta. Individualmente usted la va a llenar, pero yo le voy a dar la información al final qué es lo que vamos a hacer. Y a manera de introducción, usted se ha dado cuenta que la vida es una carrera que poco a poco vamos construyendo. Esa es la vida, una carrera de año tras año, mes tras mes, que cada uno de nosotros va poniendo como en ese altar, ladrillo tras ladrillo. Cada año tú vas construyendo algo mucho mejor, se supone que sea cada vez mucho mejor. Y si usted hace memoria de su vida, se dará cuenta que es como entrar literalmente en una rueda que va girando a una velocidad cada vez más acelerada. Esa es la vida. Vamos construyendo, pero a la misma vez nos entramos en esa rueda gigante de la vida, en el cual si no entramos, nos quedamos. Pero entrar a esa rueda tiene muchas complicaciones para nosotros como hijos de Dios. Y si usted hace memoria, usted entró en esa rueda de la vida hace mucho tiempo. Y usted empezó a dar vueltas allí y va girando a una velocidad cada vez más acelerada, donde en medio de esa rueda van llegando muchos compromisos que vamos adquiriendo a través de los años, a través de los meses. Usted va adquiriendo más ocupaciones, usted va adquiriendo más trabajo. En medio de esa rueda llegan los hijos, llega el hogar, llegan los sueños que cada uno de nosotros perseguimos constantemente y usted va girando en esa rueda.
en medio de esa rueda de la vida, usted tiene que ir tomando decisiones. Perdón. Usted tiene que ir enfrentando cambios y muchas cosas. Y sin darnos cuenta, entramos en un ritmo de vida tan acelerado que empezamos a descuidar muchas cosas importantes en lo que realmente significa la esencia de la vida. Allí vamos, a un ritmo constantemente rápido. Y sobre todo en un país como este que vivimos acelerados todo el tiempo. Y vamos allí, y lo más interesante de esto es que nosotros mismos no lo notamos. Nosotros mismos no nos damos cuenta a qué velocidad vamos en la vida. Nosotros mismos a veces ni nos percatamos a qué hora nos subimos a esa rueda y a cuántas millas de velocidad caminamos diariamente, y no tenemos a veces tiempo para parar, ni para respirar, ni para detenernos por un momento, para analizar lo que está pasando con nuestra vida. Y no lo notamos, no percibimos esa realidad que estamos viviendo. Y seguimos cada día así. Seguimos cada año de esa manera, a una velocidad imparable, donde no hay nada literalmente que nos detenga. Nada nos detiene, porque seguimos adquiriendo cada vez más compromisos. Cada vez nuestros sueños son más elevados y requieren de más tiempo para poder perseguirlos. Y a veces quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas, porque el tiempo no nos alcanza, donde no hay nada que nos detenga. Y muchas veces ni siquiera la familia nos detiene en ese afán de la vida. Y ni los hijos, ¿sabe por qué? Porque ellos se han acostumbrado al ritmo de vida que cada uno de nosotros llevamos. No les preguntamos a ellos si vamos muy rápido en la vida. No les preguntamos si tenemos el tiempo necesario para ellos. Simplemente ellos se han adaptado al ritmo de vida acelerado que cada uno de nosotros estamos llevando en esa rueda mundial todo el tiempo. Pero el 2020 nos obligó a cambiar el ritmo de vida que llevamos. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado así: 2020. El 2020 ha sido un año donde yo puedo entender, Dios le puso un clavo a esa rueda mundial para obligarnos a parar, de una u otra manera. Hace una semana atrás veníamos de unas vacaciones y veníamos 4 carros, y cuando escribía esto me acordé de ese detalle. El pastor venía acelerado, ahí, 85, 90 millas por hora. Y Dios me dijo, si sigues subiendo me voy a bajar de tu carro. Entonces no, me quedé ahí. Pero de momento alguien le entró un clavo en una llanta y nos obligó a los 4 carros que veníamos a parar. Todo el mundo. Y creo que Dios en este año 2020 hizo lo mismo a nivel mundial. Le puso un clavo a la rueda mundial para obligarnos a parar y cambiar el ritmo de vida que la humanidad completa estaba llevando o que está llevando. Sé que muchos no se afectaron económicamente. Yo puedo hablar con personas y me pueden decir, y los he escuchado, donde para ellos no ha pasado absolutamente nada, económicamente hablando. Ha sido un año de bendición económica para algunos, otros su vida siguió literalmente igual y otros sí sintieron el cambio y se afectaron. O sea, 3 panoramas completamente distintos para 3 personas o 3 tipos de familias en los cuales los pudimos experimentar. Pero detrás de todo esto que sucedió en el 2020, existió, y sigo entendiendo que existe todavía un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Lo hay. Un mensaje que no todos han entendido.
Y cuando digo no todos lo han entendido, es porque sus vidas espiritualmente, en lugar de crecer, decayeron. Este año muchas personas que estaban firmes en el servicio a Dios decidieron aislarse de Dios. Yo lo pude ver, yo lo pude notar. Otros siguieron literalmente igual con sus vidas y otros empeoraron. Por eso digo que no han entendido o no entendieron el mensaje de parte de Dios, y un mensaje que en esta mañana no tiene nada que ver con el dinero, porque nosotros literalmente cambiamos la bendición de Dios a signo pesos. Si no me afecté económicamente, entonces Dios estuvo conmigo. Pero ese no es el mensaje que Dios nos envió durante este año 2020. No tiene nada que ver con la parte económica, sino necesariamente ese mensaje de Dios quiso darnos otra perspectiva completamente diferente. Y hoy quiero en este tiempo enfatizarme en un solo versículo que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y dice así: entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. El mensaje de parte de Dios para el 2020, para cada uno de nosotros, fue un llamado a reparar el altar para Él. Cuando pienso en la palabra altar, pienso en un lugar único. Yo quiero que usted piense conmigo en este momento en eso. Cuando usted piensa en un altar, yo pienso en algo exclusivo, algo único, algo de mucho cuidado, porque es un altar. Cuando pienso en un altar, pienso en un lugar de reverencia. Algo similar, pudiéramos decir, a lo que ustedes están viendo en la parte de al frente. Cuando pienso en un altar, pienso en un lugar donde me presento ante algo, ante alguien, donde yo llevo algo para presentar. Y el texto me dice que el altar estaba derrumbado, descuidado, abandonado. Y en el 2020 entiendo que Dios nos llamó a reparar su altar porque estaba abandonado. Ese fue el mensaje literal de Dios para el 2020, que no toda la humanidad entendió. No toda la humanidad ha entendido, y la iglesia todavía no lo ha logrado, no ha logrado captar el mensaje de parte de Dios. Reparar su altar. Un altar que ha estado descuidado, que ha estado olvidado, que ha estado derrumbado durante mucho tiempo. Y yo sé que usted me va a ir entendiendo a qué se refiere ese altar de Dios en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tiene que tener un altar preparado para Dios. Y la humanidad descuidó ese altar. Nosotros descuidamos ese altar para Dios. Estaba derrumbado, o tal vez sigue derrumbado, destruido, está allí olvidado. Y Dios en el 2020 dijo: necesito que paren, necesito que le bajen la velocidad al ritmo de vida que llevan. Necesito que se enfoquen en organizar lo que no está listo, lo que está desordenado en sus vidas. Porque van muy rápido. Los sueños van demasiado acelerados. Vamos muy enfocados en la parte económica. Vamos muy enfocados en conseguir, pero nos desenfocamos en el altar de Dios. Y el mensaje de parte de Dios fue ese para el 2020.
Y los que entendieron el mensaje de parte de Dios, entonces hicieron lo que Elías hizo en aquel momento. Se juntaron y comenzaron a reparar el altar de Dios. Y yo sé que los que entendieron el mensaje, 12 meses después, les está haciendo más clic esta parte. Porque sé que muchos venían enfocados en otras cosas, pero este 2020 los obligó a parar y empezar a organizar ese altar para Dios y empezar a poner las prioridades en orden. Porque teníamos las prioridades o las tenemos aún en desorden. Y esas prioridades son muy importantes para tener el altar listo. Y usted se va a dar cuenta por qué en aquel momento y aún el día de hoy es tan importante tener ese altar preparado para Dios. Si no hay un altar, la presencia de Dios no puede descender. Y usted se preguntará, ¿por qué Dios tal vez no me responde tanto que le he pedido? ¿Cómo está tu altar? ¿Está organizado? ¿Está listo para que la presencia de Dios descienda sobre él y consuma? ¿O no hay altar? ¿O el acelere de la vida, las ocupaciones te tienen más entretenido y el altar está descuidado? Pero en este año 2020 Dios nos llamó, ese fue el mensaje para la humanidad: reparen el altar. Para la iglesia ese fue el mensaje de parte de Dios: necesito que hagan nuevamente un altar para que yo pueda descender, porque la presencia de Dios se fumó de las iglesias, porque no hay altar donde Dios pueda descender. Y organizar el altar en nuestras vidas tiene que ver con organizar nuestras prioridades. Y la prioridad número uno en nuestra vida para poder tener un altar listo es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Tiene que ocuparlo, no hay opción. Esa es la primera piedra que debe de ponerse en el altar de nuestro hogar: Dios. Esa es la prioridad número uno de cada uno de nosotros. Como número dos, ese altar debe de tener lista esa segunda piedra llamada familia. La familia ocupa un lugar muy importante en la posición de ese altar. Y cuando hacemos las cosas correctamente, cuando Dios es nuestra prioridad, entonces le damos prioridad a nuestra familia. Le damos tiempo a nuestros hijos. Lo que la pastora decía es verdad. Vamos a cumplir 13 años o tenemos 13 años de matrimonio y por primera vez este año convivimos por 3 meses 24/7 en una casa. Porque a veces pensamos que tener una relación es simplemente levantarnos, salir a trabajar, regresar y dormir y seguir en la misma rutina año tras año. Y no conocemos a las personas que están en nuestra casa. No conocemos a nuestros hijos. No conocemos a nuestra pareja. Y es fácil convivir años cuando tú tienes lapsos de 8 o 10 horas sin ver a esa persona. Y tú simplemente llegas, y muchas veces cuando llegas es a discutir o a pelear. Pero este año Dios nos obligó a muchas familias a estar dentro de los hogares, a vernos, a convivir y empezar a organizar ese altar. Y este país vive en un acelere, donde la familia no está en ese altar. Y si Dios no ocupa ese primer lugar, mucho menos la familia. La familia estará en otro lugar. Y entonces, cuando tú empiezas a construir ese altar de Dios, Dios, tú estás en primer lugar en mi vida. Tú estás en el primer lugar en mi casa. Tú estás en el primer lugar en mi corazón, en mis hijos, en todo lo que yo hago, Dios. Entonces, yo voy a entender
que mi familia necesita tiempo de calidad. Que mi familia necesita que nos conozcamos. Y entonces usted empieza a construir ese altar. Y en medio de ese altar entonces viene como tercer lugar la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros, el templo donde vamos a congregarnos. Eso hace parte de ese altar. Este año tuvimos que hacerlo por un tiempo así. Pero hoy que está Javier y Denise con nosotros, ellos pueden ser testimonio que no es lo mismo escucharlo por internet que estar en un santuario como este. No es lo mismo. No se escucha igual, no se siente igual. Porque el templo, la iglesia, cuando nos unimos como iglesia a adorar a Dios, hay algo especial que sucede. Y eso se consigue cuando nos reunimos mutuamente juntos en un lugar como este. Y eso es muy importante tenerlo allí en ese altar. Y como cuarto lugar, en ese altar está el trabajo. Es lo último. Por eso nuestro altar tenemos que analizarlo cómo está. ¿Cómo están tus prioridades el día de hoy? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Es Dios o es el trabajo? ¿Es Dios o es la iglesia? Porque muchos ponen la iglesia primero que a Dios o primero que a su familia. Pero el orden de ese altar es Dios primero. Después tu familia. Después viene la iglesia y después viene el trabajo. Y cuando tú acomodas ese altar de esa manera, wow, la bendición de Dios está sobre tu vida. Está. Y yo sé que muchos este año organizaron ese altar y pudieron ver cómo la bendición de Dios descendía porque había base, había dónde llegar, dónde hacerlo. Y pudieron verlo, pudieron experimentarlo, porque en ese altar es donde tenemos que depositar todos los problemas que hay. Cuando tú organizas el altar y le das prioridad en el orden indicado, entonces nuevamente la presencia de Dios vuelve a descender sobre tu vida. Entonces nuevamente la bendición de Dios desciende sobre tu casa. Y vuelvo y le repito, no estoy hablando de bendición de dinero, porque las bendiciones de Dios son mucho más que el dinero, mucho más. Y cada año que pase, escúchame esto, cada año que pase en tu vida, tú tienes que irte desprendiendo de ese amor que le tienes al dinero. Porque le tienes amor al dinero. Tú vives detrás del dinero, persigues el dinero. Y yo sé que te estoy hablando en esta mañana. Y tú sabes que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Cada año tú tienes que analizar qué lugar ocupa ahora el dinero en tu vida. ¿Ese es tu Dios? ¿Esa es la prioridad? Porque si esa es tu prioridad, tu altar está desordenado. Tienes que empezarlo a poner en orden. La bendición de Dios cuando el altar está en prioridades correctas es una manera asombrosa. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida. Cómo hay paz, esa paz que está en ti en medio de cualquier situación. Cómo se te puede dañar el carro y no vas a renegar, sino antes le puedes dar gracias a Dios. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando tu altar está en orden, porque entiendes que Dios está en control de todo. Cuando vienen momentos difíciles, cuando te has quedado sin empleo, tú puedes darle gracias a Dios y sabes que si tu altar está en orden, la bendición de Dios va a descender sobre ese altar y la paz de Dios estará contigo y Dios suplirá cada una de tus necesidades y algo sucederá porque tu altar está en orden. Porque tu altar está organizado.
La bendición de Dios es integral. Son muchas cosas. La relación con nuestros hijos. En este tiempo que Dani lleva con nosotros en casa, nos hemos sorprendido de ver que a su edad, oye, es un niño o un joven ya muy diferente. Hay jóvenes a su edad que los padres no los pueden controlar ya. Se les salieron de las manos. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está ese altar? Porque la presencia de Dios es lo único que puede cambiar el corazón de un hijo en rebeldía. Lo único. Que un hijo vea las prioridades de sus padres en casa, donde Dios ocupa ese primer lugar. Pero que tú modelas el ejemplo de Dios, no que eres uno en la iglesia y otro en la casa. Cuando tus hijos empiezan a ver eso, cuando tus hijos empiezan a ver que ellos tienen tiempo, que papá y mamá tienen tiempo para ellos, para hablar, para sentarse a una mesa juntos, disfrutar un desayuno, una cena, orar antes de comer los alimentos, acostarlos a dormir. Eso es tiempo de familia. Eso es tiempo. Entonces, cuando todo ese altar usted lo va organizando, entonces la presencia de Dios llega y empieza a cambiar lo que tú nunca imaginaste que se podía cambiar en la vida de una persona. Claro que llega. Por eso el llamado de Dios en esta hora es: ¿entendiste el mensaje de Dios para el 2020? ¿Has organizado el altar o no has organizado el altar? La pregunta entonces es esa: ¿lo has hecho o todavía ese altar está derrumbado? O tal vez en marzo, cuando dijeron que nos iban a encerrar a todos, empezamos a ordenar el altar rápido, porque no había de otra, tenemos que depender de Dios. Pero ya como en abril, como en mayo, que empezamos a ver que las cosas como que seguían normal, entonces dejamos el altar y seguimos en lo mismo. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Cómo estuvo tu altar? ¿Cómo está tu altar el día de hoy? ¿Las prioridades están en orden? ¿Lo reconstruiste o todavía está derrumbado? ¿Lo empezaste y lo dejaste así? ¿Entendiste el mensaje de Dios para tu vida, para tu familia en este año? ¿Cuántos hombres hay aquí? Levánteme la mano. Hombres, padres de familia. 3. Bastantes. Yo creo que Dios está respondiendo a la oración. Porque siempre lo he dicho y esa es mi oración constante. Los templos deben de estar llenos de hombres. Hombres. Porque el hombre tiene que establecer, tiene la responsabilidad de establecer la presencia de Dios en casa. Hombres. Entonces, ¿entendiste el mensaje de Dios? Y ahora quiero lanzarte varias preguntas para que tú allí empieces a meditarlas con Dios. ¿Estás organizando tu vida? ¿Estás restituyendo lo que tenías que restituir en este 2020? ¿Le estás dando ese primer lugar a Dios? Nuevamente, ¿le estás dando a tu familia el tiempo que necesita? ¿Estás más involucrado en los negocios de Dios? Es decir, en la iglesia. ¿O ha pasado un año más y estás igual? ¿Qué ha pasado en este 2020? ¿Tienes más compromiso por las cosas de Dios o no? ¿O tu trabajo sigue siendo el centro de tu vida? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo están esas prioridades después de 12 meses? 12 meses han transcurrido. Y antes de iniciar este servicio le decía al grupo de adoración: me alegra verlos a todos otra vez juntos. Ninguno no está hoy. O sea, ninguno se ha ido pues de la iglesia. Todos están acá. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque estamos echando raíces. Estamos plantados en la casa de Dios. Nos estamos involucrando cada vez más en las cosas de Él. ¿Cómo está tu altar en estos 12 meses? El pueblo de Israel descuidó el altar
y se entretuvieron en muchas cosas. Pero afortunadamente llegó Elías, un hombre de Dios que reconstruyó nuevamente ese altar y los convocó a todos y lograron presentar sacrificio nuevamente a Dios. Para mí, el 2020 es el Elías que nos invitó y nos convocó. Y hoy nuevamente, antes de que termine el año, unos días antes de que termine el 2020, ese Elías te dice hoy, ven, necesitas arreglar el altar de Dios. Necesitas empezar a poner en prioridad las cosas en tu vida. Necesitas organizar las cosas. Ese es el Elías del 2020. Nos invita a reconstruir el altar de Dios, porque el altar es el primer paso para presentar sacrificio a Dios. Mira lo importante del altar en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos el altar ordenado para Dios, cuando lo cuidamos, cuando le damos mantenimiento, entonces tú vienes a ese altar y te presentas. Tú empiezas a presentar en ese altar las peticiones, tus sueños, esa enfermedad que tienes, tus problemas, los presentas en ese altar que tienes bien organizado, que ha sido construido con esfuerzo. Porque sé que es difícil poner las cosas en prioridad cuando ya has avanzado en esa rueda gigante, que no sabes cómo salirte y cómo empezar a cambiar esas prioridades. Pero tienes que hacerlo. Si tú quieres que la presencia de Dios esté en tu vida, tienes que organizar el altar a Él. Tienes que hacerlo para el 2021. Hoy tienes que empezar a hacerlo. Empezar a organizar y hacer los cambios que necesitas. Porque allí en ese altar es donde tú presentas a Dios tu vida. En ese altar es donde tú presentas a Dios tus situaciones. En ese altar es donde tú presentas a Dios tus enfermedades, tus problemas, tus sueños. Allí en ese altar tú presentas las cosas. Y muchas veces, como no hay altar, entonces la presencia de Dios no consume lo que está ahí. Porque si usted lee más adelante el texto, cuando Elías terminó de reconstruir el altar, el pueblo presentó nuevamente sacrificio a Dios. Y dice el texto que del cielo descendió fuego y consumió lo que estaba ahí. Esa era una señal que a Dios le agradaba lo que estaba ahí. Y bajaba fuego del cielo y se lo llevaba. Cómo me encantaría que esas cosas pasaran en un tiempo como este. Sería fascinante ver cómo del cielo desciende, ver cómo podemos recuperar cosas tan hermosas como esas. Y hoy vamos a hacer un ejercicio similar. Hoy vamos a hacer un rito como de pasaje como eso, donde vamos a presentarle a Dios en cada uno de esos papelitos lo que tú le entregas a Él en ese 2020. Y tú vas a pasar, si viniste con tu familia, con tu familia. Porque el pueblo se presentaba por familias. Pasaban juntos y entregaban sacrificio a Dios, ofrenda a Dios. Y si la ofrenda era agradable a Dios, Dios descendía y tomaba esa ofrenda, la consumía. Y en un ratito vamos a hacer eso. Por eso tenemos que tener nuestro altar listo para que Dios responda lo que tú tanto le has pedido, donde Dios va a llenar lo que tú necesitas que sea lleno, donde tú vas a preparar esa vasija para que Dios pueda depositar la bendición que necesita para tu vida. El altar es conexión con Dios. Es tan importante. El altar es sacrificio para Dios. El altar es entrega total a Dios. El altar es dedicación por sus cosas. Por eso había que cuidarlo. El altar requiere de compromiso para Él. Increíble. Todo lo que significa tener un altar, todas esas cualidades significa
tener un altar en orden. El 2020, entonces, tú tienes que decirte a ti mismo, ¿logré reconstruir el altar para Dios o no? No lo logré, porque es importante tener el altar listo. En un templo, esto es un altar. Hoy en día lo han modernizado y le dicen stage. Pero para mí, esto es un altar. Y los que suben a un lugar como este, suben a presentar sacrificio a Dios. Para que cuando cada uno de ustedes llegue, algo tenga que suceder. Y la presencia de Dios descienda y pueda traer una respuesta a cada uno de los que llegaron. Por eso es importante. Usted se da cuenta que por eso constantemente le hacemos cosas más, mejoras. Lo ponemos más bonito. Porque es un altar para Dios. Y los que se suben a un lugar como esto a hacer algo, tratamos de que sean personas que tengan un altar para Dios, sino por lo menos que lo estén construyendo, reconstruyendo, que estén en ese proceso. Y el 2021 se va a poner más interesante aún para todos como iglesia. Usted se va a dar cuenta de lo que va a pasar en el 2021. Cómo Dios ya le va a dar, nos está dando más forma a lo que vamos a hacer como iglesia. Y esto es un altar. Usted se imagina que los que se suban acá se suban molestos, peleando, disgustados, criticándose. ¿Qué vas a descender de un lugar como este? A lo mejor el techo se les cae encima, no más, pero no pasa nada de ahí. Nada. Esto es importante. Un lugar como este es muy importante. Por eso yo cuido esto. Nadie se sube a predicar aquí tan fácil. Yo tengo que conocer a la persona que se va a parar aquí. Tengo que conocerla. Porque tengo que cuidar lo que ustedes van a escuchar. Tengo que cuidarlo. Es mi responsabilidad como pastor saber que lo que salga de este altar será de bendición para cada uno de ustedes y no los va a confundir o van a escuchar cosas que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso usted se dará cuenta que aquí, por ahora, yo predica la pastora o alguien que el pastor conozca. Y los líderes que están avanzando con nosotros predicarán. Porque los conocemos su corazón. Porque saben lo que en este altar se predica. Entonces, el altar es algo muy, muy importante para Dios. Allí es donde Dios desciende. Allí es donde Dios consume lo que tú le estás presentando. Por eso, yo quiero que usted en esta hora rápido reciba este papelito allí donde está. Y si no tiene con qué escribir, déjelo saber. El altar servía en aquel entonces para presentar sacrificio por perdón de pecados también. Para que Dios perdonara los pecados cometidos por el pueblo. Y el pueblo llevaba al altar su ofrenda. Y Dios, dice la Biblia, descendía con fuego y consumía esa ofrenda. Si la ofrenda era agradable a Él. Este es un momento muy importante como iglesia. Y quiero que no se me distraiga. Creo que todos los servicios son importantes, cada domingo es importante, pero en lo personal entiendo que el último domingo del año y el primero para mí son los más importantes de estar en el templo, para mí, porque es cuando concluimos un ciclo y el siguiente iniciamos uno nuevo.
Y qué bueno terminar ese ciclo en la casa de Dios e iniciarlo en la casa de Dios. Y yo quiero que en ese papelito, individualmente, entre usted y Dios, usted escriba allí lo que dice: yo entrego en este 2020 esas áreas que no lograste controlar. Yo entrego en este 2020 ese dominio propio, Dios. Yo entrego en este 2020, Señor, ese compromiso que hice contigo y no te lo pude cumplir. Pero también usted puede decirle: Señor, yo entrego esta área de mi vida. Yo entrego este pecado en mi vida. Señor, hoy yo, de una manera, Dios, simbólica, pero creyendo, yo voy a entregarte, Dios, en sacrificio. Y usted copie allí lo que quiera, lo que usted entienda que hoy le va a entregar a Dios en este 2020. Si no reconstruyó ese altar, entréguele a Dios, dile: Dios, perdóname por no haber puesto las prioridades y no haber construido ese altar para ti. Hoy lo entrego a ti, Señor. Dios quiere ver una iglesia sincera. Dios quiere que tú le entregues a Él esas luchas internas que tienes. Entrégale a Dios esos secretos en tu vida. Individualmente, dile a Dios: te entrego esto que me cuesta dejar, Señor. Te entrego, Dios, mi falta de fe, el no creer en ti. Escribe allí: esta va a ser tu ofrenda para finalizar este 2020. Este va a ser tu sacrificio presentado a Él. Tu familia. Te entrego mis hijos. Te entrego mi pareja, Dios. Te entrego, Dios, esta área. Ayúdame. Escríbalo. Si usted lo cree y cree lo que está haciendo, hoy es un buen momento para iniciar y terminar este año e iniciar uno nuevo. Ahora mire lo que vamos a hacer. Yo quiero, hoy nos vamos tal vez a extender un poco más, pero quiero que lo hagamos bien. Y yo quiero que usted lo haga a conciencia. Y yo quiero que usted pase, si está con su familia, usted pase con su familia. No sé si los niños ya están ahí afuera. Muy bien. Me hubiera gustado que estuvieran aquí. Póngase de pie un momento si ya terminó. Y vamos a esperar que lleguen los niños, porque quiero que pasemos por familias. Y el altar de Dios simbólicamente está organizado. Y aquí en medio del fuego, usted va a depositar eso que le está entregando a Dios. Si tiene sus hijos aquí, usted va a pasar con sus hijos. Y no lo tire, no. Llegue aquí y como familia entréguenle a Dios eso. Y en mucha reverencia regresan y vienen los siguientes. Esta va a ser tu sacrificio a Dios terminando este 2020. Y mientras adoramos a Dios, si usted no tiene sus hijos allí, entonces yo le voy a pedir que empiece a pasar. Y se tome unos segundos mientras juntos allí depositan individualmente lo que usted le está entregando a Dios en este 2020. Y usted lo va a creer en esta hora. Hay sacrificio
Para ti, Dios, hoy entregamos todo lo que el 2020 no se llevó, Dios. Todo, Dios, hoy te lo entregamos a ti. Te pedimos que sea de bendición. Tú conoces el corazón de cada persona que está pasando, de cada familia que está pasando, Dios. Hoy, Señor, entregamos lo que ese 2020 no se llevó, Dios. Y hacemos un nuevo compromiso contigo. Un compromiso de altar, de organizar el altar para ti, Señor. Y pasamos en familias. O si estoy solo, hoy voy a pasar solo y voy a depositar, Señor, lo que este año no sucedió en mi vida, Dios. Y te lo voy a entregar en esta hora con fe, creyendo en mi corazón, Señor, que el 2021 estará listo para ti, Dios. El altar estará organizado para ti, Dios. Y descenderá tu presencia sobre cada hogar, Dios, sobre cada familia, sobre cada hijo, Dios. Y tú responderás. Y tu presencia caerá. Tu gracia estará, Dios. Manda fuego, Dios, sobre cada hogar. Y consume, Dios. Consume, Señor, lo que te estamos presentando en esta mañana, Dios. Y empiece a llegar allí donde está y vamos a adorar a Dios unos minutos más con esta adoración que está allí. En las pantallas usted va a ver la letra y vamos a decirle: Dios, Señor Espíritu Santo, desciende sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar y toma lo que tú, Señor, hoy te pertenece a ti, Señor. Qué lindo, Dios. Hoy te entregamos, Señor, ese 2020. Hoy sacrificamos, Señor, ese 2020. Y allí donde tú estás, levanta tus manos y empieza a decirle: Dios, Señor, manda tu fuego sobre cada petición. Manda tu fuego, Dios. Oh, sí, Dios. Allí donde estás, levanta tus manos y dile: Dios, avivamiento necesitamos para la congregación. Avivamiento necesitamos para cada hogar. Así es, así es. Con fe, con fe. Con tu poder, tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Cántelo una vez más y dígale: manda, Señor, qué lindo. Espíritu Santo, fuego de Y consume, Dios. Consume, Dios. Con tu poder, cada petición, cada palabra, Dios. Una vez más fuerte, dile: Dios, avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios. Dígale: cura esta tierra, Dios, con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder. Con poder, Señor. Ven con poder. Con poder. Ven con poder. Con poder, Señor. Ven con poder. Todos cerremos nuestros ojos en este momento y vamos a concluir este tiempo pidiéndole a Dios que consuma lo que cada uno de ustedes ha presentado en este altar. Dios sabe lo que hay allí. Dios sabe lo que tú has depositado allí, lo que tú has escrito allí. Y en esta hora, Dios, te pedimos que simbólicamente en este altar que hemos construido y hemos entregado, Dios, todo lo que no te agrada, hemos entregado, Dios, nuestro pecado, hemos entregado, Dios, nuestras fallas, hemos entregado la enfermedad, hemos entregado, Dios, la falta de fe, hemos entregado, Dios, esa falta de compromiso. Hoy todo lo que hay aquí, Señor, y tú conoces,
Te pedimos como iglesia que lo consumas, Señor. Llévatelo. Arráncalo de nuestras vidas, Dios. Llévatelo, Dios. Y échalos en el fondo de la mar, Señor, como dice tu palabra. Y que nunca más nos acordemos de lo que hemos escrito en ese papel, Dios. Que tú has consumido, yo lo creo, Dios. Créalo en esta mañana, créalo. Dile, Dios, gracias. Gracias por consumir, gracias por llevarte esto de mi vida, de mi hogar, de mis hijos, de mi casa, de esta generación. Gracias por llevarte lo que no es bueno, Señor, de mi familia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Has estado con nosotros y estarás con nosotros durante el próximo año, Dios. Gracias te damos. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Y dile, Dios, hoy te ofrendamos gratitud a ti. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios. Porque necesitamos más de ti. Y ahora que salimos de este lugar, Señor, te pedimos que el resto de semana nos acompañes, estés con nosotros, que nos guardes, que nos guíes, Dios, que podamos regresar el próximo domingo a darte esas primicias, Señor, de ese primer año, que podamos estar en este lugar diciéndote, aquí estoy este primer domingo, Dios, dándote el primer lugar en tu casa, adorándote y pidiéndote que tú me acompañes durante esos próximos 12 meses. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, Dios. Nos despedimos de las personas del internet. Bendiciones. Nos esperamos el próximo domingo. Iglesia, bienvenidos todos.